Junto con quienes integran las comunidades educativas, la agrupación de educación del Partido Socialista busca poner en diálogo temas de interés que hacen a los procesos educativos de nuestro país. Queremos poner en el centro las voces de quienes son partícipes activos de la educación. Buenas a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Hora Libre. Como siempre vamos a hablar sobre educación y hoy vamos a hablar específicamente sobre la situación de la filosofía en relación al nuevo plan para la educación media superior y técnico profesional. Les habla Rodrigo Genta, profesor de filosofía y militante del Partido Socialista, y hoy estamos ni más ni menos que con Gonzalo Sibila. ¿Todo bien, Gonzalo? Todo bien, un gustazo, Rodrigo. Bueno, ya adelantamos un poco de qué íbamos a hablar. Para quienes no lo sepan, vos sos profesor de filosofía, ¿no, Gonzalo? Sí, profesor de filosofía y, bueno, apasionado de eso, de la educación y de la filosofía. Así que contento de poder compartir este espacio en una defensa que me parece que es clave para la educación y para la democracia. Bien, capaz que te haga un par de preguntas como para entrar, digamos, en calor. ¿Por qué decidiste estudiar filosofía? ¿Qué te llevó a estudiar filosofía? Varias cosas, pero cuando estaba en el liceo descubrí la filosofía como disciplina, digamos, en cuarto, lo que ahora es el primer año de la educación media superior, digamos. Y nada, sentí que era como el espacio de búsqueda de fundamentos, saber radical que iba a la raíz de las cosas, que permitía problematizar aspectos de la realidad que si no te los planteabas desde ese lugar te pasaban desapercibidos, quedaban naturalizados. Sentí que el desarrollo del pensamiento crítico tenía ahí un espacio fundamental. En mis inquietudes también de adolescente y de joven, esas búsquedas estaban muy presentes. Y me apasioné mucho por la educación también. En algún momento incluso dudé si no dedicarme a otra disciplina porque quería ser profe. Pero nada, sentí que en la educación filosófica y en la enseñanza de la filosofía había un espacio re interesante para contribuir también a un mundo más justo. Yo no busqué nada acerca de tus estudios superiores, no sé si los tenés, pero digamos superior además de terciario, universitario, no sé, capaz que sos doctor en filosofía y, No, y lo ignoro. me recibí de profe de filosofía en el IPA y simultáneamente con la carrera de profesor de filosofía hice la licenciatura en filosofía, opción investigación, que la terminé de cursar, pero nunca entregué los trabajos finales, así que no tengo el título. Bien. Soy Bien. profesor de educación media en la especialidad filosofía, igual que vos. Si te parece, a lo mejor describo de forma breve cuál vendría a ser la situación de la filosofía en este nuevo plan que impulsa el gobierno. La filosofía en secundaria pierde 1 hora en cuarto año, en quinto se desconoce de momento cuál va a ser la carga horaria y en sexto desaparece como tal. Hay innovaciones que más bien son pseudo innovaciones, capaz que ahora vamos a hablar un poco más de eso. Aparece en cuarto año un taller optativo que se llama Argumentación y Debate. Y en sexto año aparece una materia que se llama Epistemología, cuya carga horaria tampoco fue definida. O sea, todo esto se va determinando como a los tumbos, también dependiendo de cómo reaccione la opinión pública. Eso parece ser una estrategia de las autoridades. ¿Por qué digo pseudo innovaciones? Acá me meto un poco a opinar. No, porque evidentemente son pseudo innovaciones, porque capaz que lo sabés, no me acuerdo. No sé cuál fue tu programa, pero en los actuales programas de filosofía, teoría de la argumentación y lógica y epistemología son contenidos que están en el programa de quinto año. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, digamos. Lo nuevo sería precarizar los contenidos de la educación y simultáneamente el trabajo. Esto se podría generalizar, capaz un poco hablando también de la cuestión en general. Bueno, y desaparecen contenidos de sexto año, si es que desaparece filosofía y se intercambia por epistemología. Importante, no sé, supongo que son además tu materia de interés o lo que más te interesó, por lo que me venís diciendo, como la filosofía política, la ética. Bueno, esas cosas desaparecerían. Es un panorama así, bien jodido. ¿Qué opinión te merece el panorama concreto en relación al panorama general, capaz?
Bueno, lo primero es que la ofensiva contra la filosofía y contra las humanidades en general no es un problema exclusivamente del Uruguay. La agenda de los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, en relación a la educación, hay un viejo libro de Miguel Soler que se llama El Banco Mundial metido educador. Da cuenta de una intención permanente de algunos actores vinculados al capital financiero, al mercado, por desarticular las propuestas formativas que tienen centro en lo humanístico, ¿no? Y particularmente contra la filosofía. Y si uno se pone a pensar un poco en los motivos por los cuales esto se produce, claramente identifica, y bastante rápido, que tiene que ver con una concepción de la educación al servicio del mercado. Y cuando decimos al servicio del mercado, decimos al servicio de las empresas y decimos al servicio de una adaptación de las personas, los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente del pueblo, a la lógica del mercado, a sus exigencias y a sus dinámicas, ¿no? La filosofía, como pensar problematizador, justamente nos abre los ojos frente a muchas realidades, nos ayuda a volver a mirar, y a volver a mirar con cierta sospecha, desde un lugar de interpelación, la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, si yo quiero básicamente formar sujetos, objetos de un mercado con un funcionamiento autorregulado, no necesito la filosofía, no solamente no la necesito, puede ser un gran obstáculo para mí, porque esas personas, en la medida en que se habitúen a problematizar de forma radical la realidad, van a ser menos manipulables y van a ser por ende menos funcionales a ese sistema de acumulación, de producción y de consumo. Entonces, a mí no me sorprende que esta agenda se esté desarrollando. Ya hubo intentos en el mismo sentido en el pasado, con la filosofía, con la historia, con otras disciplinas de carácter humanístico, porque si no profundizamos en el pensamiento crítico sin concesiones, y si no conocemos o no historizamos también los procesos de vida de las sociedades, de los pueblos, claramente no va a ser mucho más difícil que podamos generar algún tipo de anticuerpo frente a estas estrategias de dominación. Entonces yo creo que ahí está el meollo de la cosa. Esto se justifica en criterios pragmáticos del tipo de no pueden entender, o estos conocimientos o estos contenidos son demasiado para los estudiantes, o no son lo que los estudiantes quieren o lo que los estudiantes eligen. Y esto se hace, como se han hecho otras cosas durante este gobierno, con una estrategia que podríamos decir suave. ¿Cuál es la estrategia suave? Más allá de que cuando la analizamos nos damos cuenta de que no es tan suave. Es una estrategia de desguace o de desarticulación desde adentro. En lugar de decir vamos a suprimir las horas en filosofía en quinto y sexto, lo que hacen es robarte horas, reducir la filosofía a una disciplina dentro de la filosofía, como es el caso de epistemología en sexto, dejar los programas, porque en realidad lo que están haciendo por la vía de los hechos es modificar los programas de filosofía. Si vos llevas epistemología a un curso específico en sexto año, la estás sacando del programa de quinto, el programa de segundo de la educación media superior. Y bueno, eso se está haciendo, como todo lo que se ha hecho en esta llamada transformación educativa, de forma muy inconsulta y de forma indirecta, ¿no? Con estas resoluciones que tienen implicancias sobre otras cosas y que van generando capas, digamos, de retroceso en materia de ejercicio del pensamiento crítico y de una educación integral de las personas. Yo creo que los motivos son esos, la estrategia es esa. Me parece que nosotros tenemos que defender la enseñanza de la filosofía y el desarrollo de la aptitud filosófica no solamente como una reivindicación de quienes somos docentes o educadores en el área de la filosofía, sino como una defensa de la democracia y de la ciudadanía, porque estamos generando condiciones de degradación, de retroceso en el ejercicio de la libertad. Las personas somos menos libres, tanto que se habla de la libertad y se manipula el concepto de libertad, somos menos libres cuando tenemos menos herramientas para pensar y para pensar yendo al fondo de los fundamentos, de las opciones que hacemos, de las decisiones que tomamos. Aunque eso, digamos, no se pueda instrumentalizar y vender, digamos, en el mercado.
Sí, dijiste muchas cosas, capaz que voy a tomar algunas y, digamos, retroalimentarte. Nosotros hablamos de que esto es vos señalabas, perdón, que es una tendencia global o una tendencia mundial. Otra de las tendencias globales o mundiales son los programas por competencia. Que yo realmente he escuchado poco desarrollo de una crítica más o menos seria, pero a mí me parece terrible. Y de hecho me parece terrible, esto es algo que pasa y lo comentaba la otra vez con colegas. A veces por querer defender el valor de la filosofía, y capaz que ahora nos adentramos más en eso específicamente, nos servimos de cualquier cosa. Y al final a veces nos terminamos contradiciendo. Entonces por ahí defendemos el valor de la filosofía porque al parecer como enseña lógica y argumentación, le va a permitir a la gente convencer a sus futuros empleadores de que los contraten, o también de que la filosofía alimenta no, digamos, el pensamiento crítico, sino la competencia llamada pensamiento crítico que aparecen dentro de las 10 competencias de la ANED. Y ahí entramos como en contradicción, porque si uno rechaza el marco de la competencia en general, no puede decir, bueno, la filosofía es valiosa porque nutre esta competencia. Yo en ese sentido, yo soy muy crítico y creo que nada, las competencias sencillamente no son nada, no tienen un fundamento. Quiero decir, todo en principio puede subsumirse en una competencia o volverse una competencia porque y dentro de esto están las destrezas, los saberes, las capacidades, todo ahora vendría a ser una competencia y las competencias no son nada y la aplicación de eso, consecuencia de eso es que uno puede hacer una competencia de cualquier cosa que se le ocurra. Lo digo porque noto un desdibujamiento muy importante en relación a las asignaturas. O sea, muchas veces pasa que aparece una nueva unidad curricular y los docentes no saben quién se hace cargo de ella. O sea, esto deben ser los profesores de filosofía o esto deben ser los profesores de economía. Esas cosas. Volviendo a la cuestión de la utilidad o la instrumentalización, que muchas veces se hace la pregunta, digamos, la primera pregunta, la que nace, es, bueno, ¿para qué sirve esto? En realidad la pregunta es más bien, ¿cuál es el valor? O sea, ¿cuál es el valor? Vos ahí anticipabas ciertas relaciones entre filosofía y democracia, humanidades y democracia. Yo hago mucho acuerdo, capaz que te comento y vos me dirás. Yo, o sea, si lo tuviera que explicar, porque son cuestiones difíciles, son difíciles de explicar. Yo diría que la filosofía sirve para que las personas sean más críticas, como señaladas, más racionales también, y más reflexivas. Eso es algo muy importante también. Y claro, o sea, no puedo decir, ¿y para qué sirve una sociedad mejor? No sé, pero yo prefiero vivir en una sociedad donde la gente sea más crítica, más reflexiva, más racional. Creo que en eso la filosofía puede ayudar mucho. Sí, reflexividad y autorreflexividad, ¿no? Porque es ese circuito en el cual cuando yo reflexiono sobre la realidad, también reflexiono sobre mí mismo, y el desarrollo de la crítica es el desarrollo también de la autocrítica, de la capacidad de autocrítica y ser sujetos que pueden pensarse también a sí mismos desde un lugar crítico es sumamente importante para construir una sociedad nueva y mejor, ¿no? Más libre en el sentido sustancial de la palabra. Sí, yo comparto todo lo que dijiste sobre la famosa concepción de la educación competencial o de la educación por competencia. Es una discusión de larga data. Creo que tiene como uno de sus principales ejes el debate sobre la importancia de los contenidos en la educación. En general las concepciones o las matrices que han defendido la idea de la educación competencial la defienden en detrimento de los contenidos en la educación y tienden a plantear que los contenidos son poco importantes, ¿no? Y en realidad quienes somos educadores, educadoras que hemos frecuentado aulas desde ese rol, sabemos que los contenidos son importantísimos para desarrollar aptitudes, destrezas, todo lo que vos mencionabas que a veces se agrupa bajo ese nombre, ese concepto ambiguo de competencia, y que retaseando los contenidos no contribuimos a desarrollar ninguna de esas posibilidades, digamos,
digamos, ¿no? Al contrario, estamos negándole sobre todo a los sectores sociales que son las víctimas directas de este tipo de política, ¿no? Que son los hijos, las hijas de los trabajadores del Uruguay, la posibilidad de acceder a una herencia cultural, a un conocimiento acumulado, generado, que también es habilitante para crear conocimiento. No se puede crear conocimiento de la nada, no se puede producir reflexión desde la nada. El conocimiento, la reflexión, la crítica, la autocrítica son procesos sustanciales que necesitan también de información, que necesitan también de contenidos y que necesitan también de mucho diálogo, debate e interacción a partir de la circulación de ideas. Y yo creo que una educación en la que circulan menos ideas, una educación en la que circula menos crítica, una educación en la que circula menos reflexividad, es una educación que construye una sociedad más embrutecida, que construye una sociedad donde las personas son factores de decisiones en las que no participan. Y ese yo creo que es un asunto absolutamente central para nosotros como socialistas. Los socialistas, las socialistas queremos construir una sociedad donde las personas sean efectivamente libres, y ser libres implica, en nuestra concepción, liberarse de estructuras de dominación y de lógicas de dominación, donde vos terminás siendo parte de un cálculo o de una decisión de otro, ¿no? Y esa brutal asimetría de poder que existe en sociedades como las que vivimos nosotros, en sociedades capitalistas, obviamente se ve reforzada cuando se construyen pedagogías y dispositivos educativos que tienden a sustraer contenidos y aspectos de crítica y de reflexividad de la educación. Y yo creo que esa es la ofensiva a la que estamos asistiendo, y me parece que hay muchos elementos no solamente para resistir a esa ofensiva, sino para tratar de generar una propuesta alternativa, porque la comunidad filosófica en Uruguay, los docentes y la docente de filosofía, ahora algunos jubilados y jubiladas también, estudiantes, tienen una historia de construcción colectiva muy linda en materia de la educación filosófica en Uruguay. Si vos mirás los programas de filosofía que han perdurado hasta ahora, no es que fueron un invento de la administración. Se construyeron colectivamente, las docentes participaron de ese proceso de elaboración, y no son programas de modé que se quedaron en hace 50 o 60 años. Son programas que están centrados en problemas, son programas que no están centrados en autores, sino que están centrados en cuestiones filosóficas, y que a partir de esas cuestiones filosóficas plantean distintas respuestas. Son programas que abren preguntas, son programas que se han ido moviendo en una dinámica muy creativa, producto también de un trabajo colectivo, y por eso yo creo que también meterse con los programas de filosofía de esta manera es un acto un poco vengativo, digamos, con ese proceso, ¿no? Es como decir, toda esta elaboración colectiva, todo este trabajo colectivo, sostenido, actualizado, de debates que nunca se detuvieron, no nos importa nada, ¿no? No nos importa nada. Entonces, saco un pedazo para allá, otro pedazo para acá, después vemos qué hacemos con el programa, y hay un desmerecimiento de un proceso que o se desconoce o se desprecia, ¿no? Todo es mejorable igual, todo es mejorable. Sin duda, sin duda. En relación a los programas, pero claro, no se convocan a las salas docentes, todo pasa tras bastidores. Digamos, como para ir concluyendo y también hablando capaz de unas cuestiones generales, por ahí creo que lo que estabas diciendo era un poco, hay una retórica que pinta la educación como si no se hubiese actualizado del siglo XIX. Y capaz que convence a las personas que hace 50 años dejaron el liceo. En relación a esto, a la contrapropuesta, mirá, yo la otra vez escuchaba, digamos, la retórica en materia educativa de este gobierno multicolor era declararle la guerra básicamente a los sindicatos, digamos, de la educación, y a los profesores en general,
como los culpables de que la educación está mal, porque todos sabemos que la educación está mal, o por lo menos todo el mundo cree que atravesamos una crisis educativa. Que no está bien es obvio, creo que todo el mundo lo sabe. Ahora, obviamente determinar las causas de por qué no está bien es un poco más complejo, y lo que se hace generalmente es adjudicarle al cuerpo docente, a maestras y profesores, digamos, la culpa. Incluso, esto lo ha dicho un docente, incluso así medio de testivesco, tipo, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿A quién matamos? Y con ese discurso asume el gobierno como diciendo, bueno, la educación está mal porque a nosotros no nos dejaron reformar la educación, o no nos dejaron transformar la educación, porque la educación está en poder de los sindicatos de la educación. Y son gente retrógrada y corporativista. No sé qué opinión te merece ese discurso, y qué crees vos también que de cara a futuro, independientemente de lo que vaya a pasar con estas propuestas de gobierno, se debería hacer. Ese discurso, que aparte es reiterado y que ha atravesado a diferentes fuerzas políticas y gobiernos, es un discurso totalmente simplificador y falaz. Se está tratando de buscar un chivo expiatorio para un problema social muy grande, que además se aborda con una tremenda frivolidad, ¿no? Para empezar, se le depositan en la educación un montón de responsabilidades y se la juzga por un montón de resultados logrados o no logrados, en los cuales la cuota parte de la educación, o por lo menos del sistema educativo formal, es bastante más acotada de lo que se piensa. Es decir, por un lado, el PBI, bueno, claro, la educación está mal. Y se le coloca a la educación una tremenda responsabilidad que después ni siquiera es sostenida desde el punto de vista de las prioridades presupuestales, de las decisiones de gobierno, ¿no? Pero parece que la que va a resolver los problemas de la injusticia social es la educación, la que va a resolver los problemas de la expulsión del mercado de un montón de gente es la educación, la que va a resolver que haya gurises que no tengan condiciones mínimas para poder estudiar, para poder sostener algún tipo de actividad permanente, es la educación. Sí, es la gallina de los huevos de oro, porque no se invierte, digamos, acorde, pero además es un pensamiento totalmente carente de fundamentos sólidos respecto a cómo funciona la realidad. Es decir, no se le puede pedir a la educación que integre lo que el mercado expulsa, sin más, ¿no? O sea, esta sociedad genera tremendas brechas, desigualdades, y después pretendo que los resultados educativos sean idénticos en todos los lugares. No lo son, porque hay puntos de partida muy diferentes, porque hay condiciones estructurales que generan un montón de consecuencias. La educación puede hacer parte en un proceso de reversión de esa realidad, y en lo que más puede hacer parte lo ha hecho, y en lo que más puede hacer parte, y en lo que más lo ha hecho también, es en generar posibilidades de emancipación de las personas, de pensarse de forma más libre, de pensar también esa realidad que oprime y que genera esas consecuencias de una forma más crítica. Entonces, lo primero creo que es ubicar el rol de la educación en términos justos. Lo segundo es entender que los procesos educativos no son procesos en los que intervenga una sola parte. Acá no se trata de los docentes ni de los estudiantes, ni las comunidades educativas, con sus entornos, con sus contextos, en una sociedad que es un gran contexto, tienen distintos actores intervinientes que tienen responsabilidades compartidas sobre los procesos, ¿no? Y obviamente que los factores de financiamiento y de gobernanza de las instituciones educativas tienen mucho que ver también con los procesos educativos. Ahora, yo creo que la centralidad, si nosotros queremos pensar en un proyecto educativo transformador, tiene que estar, por un lado, en algo que es contrario a la estigmatización de los docentes, en la participación y el involucramiento de las comunidades educativas dentro de esas comunidades de los docentes y las docentes. Pero además creo que hay que poner un foco importante en factores pedagógicos que no son estrictamente de gestión. Es decir, acá hay como un nivel macro, que es el nivel el nivel del funcionamiento social, por decir de alguna manera, de cómo funciona la producción, la distribución, un montón de aspectos que hacen a lo macro social. Y hay un nivel
micro que tiene que ver con lo que sucede dentro de las aulas y adentro de las instituciones educativas. Hasta ahora las críticas a la educación no han estado centradas en ninguno de esos dos niveles, están centradas en un nivel meso, en un nivel intermedio, que es cómo se gerencia, cómo se distribuye el poder dentro de las instituciones que gobiernan el sistema educativo, o cómo son los programas o los planes. Y esa es una discusión que tenemos que dar, por eso también la estamos dando respecto de esta ofensiva que viene en la llamada transformación educativa, pero que no puede descuidar ni el análisis de lo macro, ni el análisis de lo que pasa en los procesos pedagógicos, en las relaciones pedagógicas dentro de las aulas y en los distintos contextos donde las personas se educan, que no es solamente en los liceos y en las escuelas, ¿no? Entonces, yo lo que creo que nosotros como izquierda y en nuestro caso como socialistas tenemos que aportar es una mirada crítica así sobre el estado de la educación en Uruguay, pero muy convencida de que no hay forma de encontrar una salida superadora a eso si no es con más participación y con más involucramiento de los actores de la educación, dentro de ellos los docentes y las docentes. Y la estigmatización o el agravio o la descalificación sobre los docentes es una acción que lo único que hace es minar al sistema educativo y sus posibilidades. Completo acuerdo. También agregaría, también hay que pensar las condiciones en que se dan los aportes, las condiciones en que se dan los intercambios para que puedan ser lo más enriquecedores posible. Totalmente. Eso es fundamental. Bueno, nos fuimos un poco del punto, pero esto está bien porque fue una tertulia filosófica en el buen sentido. Se analizaron discursos, argumentos, viendo las premisas, bueno, cómo piensa el otro, cómo pienso yo, cómo nos pensamos en relación al otro. Bueno, Gonzalo, te agradezco tu presencia y nada, espero que hayamos aportado algo. A vos, Rodrigo, gracias y arriba con este podcast, con esta posibilidad de generar también comunicación en torno a estos temas. Bueno, hasta la próxima. Arriba. Nos despedimos y toda hora libre es una oportunidad de acercarnos.